Bienvenidos. En este video abordaremos la contextualización de la arquitectura, cánones estéticos y compositivos y significación arquitectónica, con relación al tema Arquitectura del Renacimiento, de la experiencia educativa, teoría e historia de la arquitectura del siglo XV al XIX. Comenzamos. La arquitectura del Renacimiento es aquella diseñada y construida durante el período artístico del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y XVI. Significó un momento de ruptura en la historia de la arquitectura, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, el gótico. Busca su inspiración en una interpretación propia del arte clásico. Este periodo produjo innovaciones en diferentes esferas, tanto en los medios de producción, técnicas de construcción y materiales constructivos, como en el lenguaje arquitectónico, que se plasmaron en una adecuada y completa teorización, algo que no se había hecho antes. Surge una nueva actitud de los arquitectos, que pasaron del anonimato del artesano medieval a una nueva concepción de la profesionalidad, marcando en cada obra su estilo personal. El término Renacimiento procede del italiano Rinascita, acuñado por el artista e historiador Giorgio Vasari en su obra Vidas, en referencia al renacer de la cultura clásica tras el oscurantismo medieval. Supone un fenómeno tanto social como político y cultural, que abarcó todo el continente europeo durante los siglos XV y XVI, enmarcado en un clima cultural de renovación basado en modelos de la antigüedad clásica. Surge este movimiento artístico en Italia, que se extendería de inmediato a otros países de Europa. Se entiende por cultura clásica al amplio conjunto de conceptos culturales y artísticos de la civilización occidental, vinculados a las civilizaciones clásicas, es decir, la griega y la romana. Aquí vemos secciones de las cúpulas del Panteón de Roma y de la Catedral de Santa María del Fiore. La primera inspiró el diseño de la segunda, marcando el inicio del periodo renacentista. La arquitectura del Renacimiento estuvo relacionada con una visión del mundo durante ese periodo, sostenida en dos pilares esenciales, el clasicismo y el humanismo. Se pueden destacar algunos de sus elementos principales. La búsqueda del ideal clásico. A través del clasicismo, los hombres del Renacimiento miraban hacia el mundo grecorromano como modelo para su sociedad contemporánea, buscando aplicar aquello que consideraban que pertenecía a un mundo más idílico que real. En este sentido, la arquitectura intentó concretar conceptos clásicos como la belleza, surgiendo así la teorización y ordenación del movimiento. Es así como surgen los cánones y tratados renacentistas. El diseño clásico se fundamenta en el uso de elementos geométricos básicos y proporciones ideales. En el Panteón de Agripa se observa el uso de estos elementos, además del empleo de materiales y técnicas constructivas que han permitido que éste perdure hasta nuestros días. El templete de San Pietro in Montorio se inspira en el modelo clásico, tanto en su diseño geométrico como en el uso de materiales. Es uno de los edificios renacentistas más destacados, pues a pesar de su tamaño, tiene todas las proporciones y la simetría de las estructuras clásicas. Entre los elementos principales del arte y la arquitectura renacentista también se encuentran la visión profana sobre temas religiosos. Los valores clásicos, desde el punto de vista del cristianismo, eran considerados paganos y de carácter pecaminoso. La influencia de la naturaleza. La naturaleza era vista como la creación suprema de la obra de Dios y el elemento más próximo a la perfección, otro de los ideales que había que buscar a través de la estética clásica. El antropocentrismo y humanismo. Además de la naturaleza como creación perfecta, se vuelve la mirada al ser humano. Se deja atrás el teocentrismo medieval para entrar en el antropocentrismo. La arquitectura humanista
coloca al ser humano en el centro de la concepción del diseño y lo toma como modelo y medida de sus elementos. Se da un impulso a la antropometría como elemento del diseño. También se retoma la relación del ser humano con su entorno, dando pie a concepciones que se mantienen hasta nuestros días, como la higiene y confort en las edificaciones, así como el diseño ecológico o sustentable. El diseño clásico se fundamenta en el uso de elementos geométricos básicos y proporciones ideales. Un ejemplo de esto es el Panteón de Agripa, considerado como modelo del diseño de templos clásicos. A la planta circular se le añade un elemento rectangular que constituye el pórtico. El concepto circular se extiende al volumen del edificio, elevándose un tambor vertical, la rotonda, cubierto por una cúpula semiesférica de concreto, que se aligera mediante la reducción de su espesor conforme aumenta la altura, y con el uso de casetones y el óculo, o apertura de su parte superior. En la fachada del Panteón de Agripa también se observa el uso de elementos geométricos y proporciones clásicas. El pórtico con columnas tiene una forma rectangular, sobre el que se ubica el arquitrabe y el friso, como elementos horizontales, que dan soporte al frontón, rematado con la cornisa, formando un elemento triangular. Todos estos, componentes y formas características del templo clásico. Hemos llegado al final de este video, en el que abordamos brevemente la arquitectura del Renacimiento y sus elementos principales, como punto de partida a la revisión y análisis de este periodo de la arquitectura dentro de la experiencia educativa, teoría e historia de la arquitectura del siglo XV al XIX. Por su atención, gracias.